Bendiciones. En este momento yo sé que Dios tiene un mensaje direccionado hacia tu necesidad. Si tú abres tu mente y tú abres tu corazón, Dios te va a hablar claramente a través de la palabra que hoy se va a predicar. Así que simplemente deja que el Espíritu Santo te dirija, porque Dios te va a hablar directamente. Abre tu mente y tu corazón y tu vida y vas a ver la gloria de Dios sobre ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, voy a seguir un poco sobre el tema que estuve tocando el miércoles pasado. Les dije que me había quedado a medias. Voy a hacer un pequeño resumen antes por si alguien no estuvo el servicio pasado, para que entendamos de qué es lo que voy a hablar hoy. Y básicamente el miércoles pasado estaba compartiendo con ustedes sobre el Espíritu Santo. Y estaba intentando hacer énfasis en la importancia que el Espíritu Santo tiene hoy en día en nuestra vida. De cómo prácticamente dependemos del Espíritu Santo para poder terminar esta carrera de pie. Porque es la forma en que Dios se nos está manifestando hoy en día. Tenemos que ser conscientes de quién es el Espíritu Santo. Tristemente, yo creo que muchas veces somos más conscientes del celular que del Espíritu. ¿Cuántos cuando salen de la casa muchas veces dicen, oye, lo primero que se chequean y el teléfono? Pero cuando nos levantamos, no todos se preguntan, oye, ¿y el Espíritu Santo? O buscar la presencia de Dios en las mañanas. Incluso imagínense, incluso diríamos que antes de salir para venir camino a la iglesia. Eso es lo que estaba intentando hablar y poner en énfasis en que, primero que todo, que el Espíritu Santo es Dios. Debemos darle la importancia que eso tiene. So we should give it the importance that it has. Porque les decía, en el servicio pasado les decía que hay 3 categorías, lo podemos encerrar en 3 categorías de personas. And we go ahead and we find ourselves being into 3 categories of people. Las personas que no saben literalmente quién es el Espíritu Santo. People who don't know literally who is the Holy Spirit. Porque tal vez nunca han escuchado de ellos, nunca han ido a una iglesia, nadie les ha predicado sobre eso. Because maybe they've never been to church, maybe they've never been preached to. La segunda categoría es la gente que malinterpreta quién es el Espíritu Santo. Category number 2 are the people that interpret wrong who is the Holy Spirit. Y la tercera categoría, que es la que en el nombre de Jesús todos deberíamos estar. And category 3, in the name of Jesus, this is the one that we should all be in. Son las personas que conocen quién es el Espíritu Santo a través de lo que la Biblia nos enseña que es el Espíritu Santo. It's the people who know that the Holy Spirit is who He is through the Bible. Quería aclarar eso. Porque hay muchas religiones. And I wanted to make it clear because first of all, there's many religions. Y también creo que en el servicio pasado usé unas palabras medias complicadas. And last service I kind of used some complicated words. Que tal vez pueden causar un poco de confusión. And it could cause a little of confusion. Quería aclarar eso, que hay muchas religiones que piensan que Dios son 3 personas diferentes. So there's many religions that they think that God is 3 different people. Los dividen como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Religions that divided into 3 entities, Father, Son, and Spirit. Ahora, nosotros como iglesia creemos que Dios se manifiesta And us as a church, we know that God manifests en Himself diferentes formas, pero es un solo Dios. in different forms, but it's only that one God. Si se lo van, como dice el obispo, si se lo van a dar, dénselo bien. If you're going to praise Him good. Por eso Efesios nos dice que es un Señor, una fe
un bautismo. And that's why Ephesians tell us it's one Lord, one faith, one baptism. Y precisamente por eso, en parte por eso es que quería hablar sobre esto, sobre el Espíritu Santo, And precisely that's why I wanted to speak on the Holy Spirit. porque a mí me cuesta creer en el Espíritu Santo como lo tercero de un conjunto, Because it's hard for me to think of the Holy Spirit as a third. porque se le resta importancia. Because it takes away its importance. Y eso es lo que les decía la vez pasada, que el Espíritu Santo no es una cosa, And that's what I was saying last time. The Holy Spirit is not a thing. no es una fuerza. It's not a force. No es por ejemplo, en la Biblia hay partes donde se define como el fuego del Espíritu Santo, And there's some parts in the Bible where it speaks as a fire. pero el Espíritu Santo no es un fuego en sí. But it's not a fire at that. Se puede manifestar como fuego en nosotros, It could be manifested within us as fire. pero no es eso, no es una cosa, no es un momento. But it's not a thing and it's not a moment. El Espíritu Santo es algo que mora en nosotros. The Holy Spirit is something that resides within us. Es algo que en este preciso momento está contigo. Ahorita que estabas alabando, ahorita que estabas cantando esas alabanzas, It's something that's within you at the moment. When you were praising God earlier, ahí estaba el Espíritu Santo. there was the Holy Spirit. Y sigue, no es algo que dejamos de cantar y el Espíritu Santo se va. And it's not something where we stop praising and He leaves. O que tenemos que sentir el Espíritu Santo cuando tenemos los ojos cerrados. Or that we only feel the Spirit whenever we have our eyes closed. El Espíritu Santo es algo que mora constantemente, permanentemente en nosotros. And the Holy Spirit is something that resides permanently, always within us. Y ahora, ¿por qué no creemos en la Trinidad, que es como un Dios en tres diferentes personas? So why is it that we don't believe in the Trinity, that is one God and three different people? Porque esto limita a Dios. Because it limits God. Y nosotros, a través de lo que vemos en la Biblia, no podemos limitar a Dios. And from what we see in the Bible, we shouldn't be limiting God. Dios se puede manifestar, en el Antiguo Testamento Él se manifestaba bastante como el Padre. And in the Old Testament, we're able to see that He manifests Himself many times as the Father. Y no solo como el Padre, vemos varias manifestaciones. Hay una cosa que se llama cristofanía, And we see that he manifested in many ways, another one called Christophany. que esto significa que Él se manifestaba en diferentes. Por ejemplo, lo vemos cuando se le manifestó a Abraham como Melquisedec. And we see how He manifested Himself to Abraham. Se manifestaba en la columna de fuego cuando guiaba al pueblo de Israel. How He manifested Himself into the fire when they were guiding Israel. A Jacob se le manifestó como el ángel de Jehová. When He was manifested to Jacob as the angel. So vemos cantidad de formas en la que Dios se manifestaba. And we're able to see all these ways that God manifests. Ahora, después la Biblia nos dice que Dios se manifestó en carne. And after that, we see that the Bible says that God manifested Himself into flesh. Y allí es donde vemos que Él se manifiesta como Cristo, como Jesús. And that's how we see where He manifests Himself as the Christ, as Jesus. Y después Jesús mismo nos hace la transición a que Él se va a manifestar como el Espíritu Santo. And then Jesus makes the transition where He lets us know where He's going to manifest Himself as the Holy Spirit. Ahora, todas estas manifestaciones Now, all of these manifestations, es un solo Dios. and it's one God. Amén. So, eso es lo que tenemos que tener claros. And that's what we have to be clear with. Tenemos un solo Dios. We have one God. Un solo Dios al que servimos y que hoy en día se nos está manifestando como el Espíritu Santo. We only have that one God that nowadays He's manifesting Himself as the Holy Y Spirit. si se acuerdan de todos los versículos que di la otra vez, And ¿se if you acuerdan? remember from all the Bible verses I gave last service, porque si no se acuerdan, yo les dije, toca clases intensivas. Vamos a tomarnos un año completo predicando sobre el Espíritu Santo. Que les digo, sí, si fuera por la Biblia se puede, if it was for the Bible, we'd do it. pero vamos a seguir. Hoy lo que quiero hablar, ya cerrando esto, tenemos un solo Dios Now, closing with that, we have one God, y se nos está manifestando como el Espíritu Santo. and He's manifesting Himself as the Holy So, Spirit. cuando nosotros pensemos en el Espíritu Santo, So whenever we go and we think of the Holy Spirit, debemos pensar en Dios, we should be thinking in God, no en una cosa o no como en un extra, not as one thing or an extra, porque es el mismo Dios. because it is the same God. Ahora, ¿qué es lo que hoy quería compartirles sobre esto? So what is it that I wanted to share with you guys today? ¿Cuál es el papel que el Espíritu Santo tiene en nosotros hoy en día? ¿Qué papel juega en nuestro diario vivir?
What part does the Holy Spirit play in our daily lives? Quiero compartirles unos puntos sobre esto porque esto es importante para que sepamos cómo el Espíritu Santo se mueve en todo esto. And I want to share these points with you guys because it's important to know how the Holy Spirit moves. So, within. igual que la vez pasada, vamos a leer varios versículos. So just like last time, we're gonna read a couple verses, Y vamos a comenzar con Juan 14, 17. and we're gonna start with John 14:17. Miren, vamos a ir un poco rápido porque si no después voy a quedar a la mitad como la otra vez. We're gonna go a little faster this time. So, acompáñenme. Miren lo que dice Juan 14, 17. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, nos está hablando a nosotros, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. The ¿Cuántos Spirit- dicen amén? The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you and will be within you. Esto me parece muy importante porque aquí él usa la palabra, en el original cuando dice que está con nosotros, usa la palabra parra. So here it's important because it's saying that when he's with us, it uses the word Que para. esta palabra, los significados que tiene es que es algo que está cerca, And it's the primary preposition, algo que está próximo, something that's properly near, algo que está al lado tuyo. from beside. Y me parece muy bello que Jesús diga esto. ¿Por qué? Porque Él dice que va a estar con nosotros y en nosotros. And it's beautiful that Jesus says this and why he's going to say that he's going to be with us and in us. Porque a partir de esto nosotros podemos tenerla. Muchas veces nosotros podemos pensar que, muchas veces, o cuando pasamos situaciones difíciles en la vida, Or whenever we go through these difficult situations in life, podemos llegar a pensar que Dios está lejos o que nosotros estamos lejos de Dios. we begin to think that God is far or that we're far from God. Pero este versículo nos muestra que Dios siempre está cerca de nosotros. But this Bible verse assures us that God is always near us. So, cuando nosotros lleguemos a pasar cuando estemos pasando por algún desierto, So whenever we find ourselves going through a desert, en nuestra mente y nuestro corazón in our minds and in our hearts, debemos tener la seguridad we de should que have that Dios security está próximo, that God is near, de que el abrazo de Dios está ahí contigo en todo momento, that the hug from your Father is with you at every moment, de que el consuelo, que así mismo vimos la vez pasada que define Jesús al Espíritu como el consolador, que and we see it from last time that we spoke that he defines him as the console. que el consolador, que el consuelo de Dios está al lado tuyo, próximo a ti. That God's console is near you. So, yo creo que ese sería el propósito último del Espíritu Santo, And that is the ultimate purpose of the Spirit. acercarnos a Dios, To get near to God, estar cerca de Dios, to be near como iglesia, como personas. as a church, as people. Y mira, el primer papel que el Espíritu Santo tiene en nosotros, en nuestro diario vivir, Now the first role that the Holy Spirit has in our daily lives, es el papel de maestro. it's the role of a teacher. Mira lo que dice Juan 14, 26. Mira, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. John 14:26. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring you to remembrance of the things that I have said to you. Imagínate, Él nos recordará. Qué bueno que nos recuerde las cosas, porque ¿cuántos de aquí se les olvida? And now it says, I will bring you to remembrance. No me because hagan how many of us- preguntarle cuándo es el aniversario. Let me not even ask you about when's the ¿Quién va a saber? anniversary. Who's going to know? Yo, bueno, lo bueno que Giselle no está aquí hoy. And Pero imagínense, nosotros somos tan olvidadizos en nuestro diario vivir, the thing is that we're very forgetful in our daily que el lives. Espíritu Santo juega este papel, And the Holy Spirit plays this role. que Él nos va a enseñar y nos va a recordar That he's going to teach us and he will bring us to remember todo lo que nos ha dicho. everything that has been said.
¿Y qué cosas nos ha dicho el Dios? And what things have God said to us? Hay una cosa que yo creo que, miren, por ejemplo, una cosa en la que esto es importante, And one thing that's very important es que yo creo que nosotros tal vez muchas veces nos ponemos una carga demasiado grande para nosotros mismos. and sometimes we feel like we put this burden on us that's too heavy for us. Y la palabra de Dios dice que la carga de Dios es ligera, And the word of God says that que el God's yugo de Dios es ligero, que es carga. Sorry. So, la carga de Dios es ligera. So, nosotros nos ponemos un peso demasiado grande porque nosotros muchas veces queremos ser los que convenzan a las personas, because a lot of times we want to be the ones that convince people, a los que hablen por Dios. the ones to speak for God. Pero la Biblia nos dice que Él va a ser el que nos va a enseñar y nos va a recordar. But the Bible says He's the one who will teach us and remember. En otras palabras, mientras nosotros estemos cercanos al Espíritu Santo, And it says as long as we're close to the Holy Spirit, mientras nosotros estemos buscando la llenura y estemos llenos de la presencia de Dios, as long as we're looking to be filled and we're filled by the Spirit of God, Él va a ser el que va a ocupar ese rol en nuestra vida, He will be the one to take that role in our lives, enseñarnos. to teach us. La palabra dice que el hombre carnal The Word of God says that the carnal man no puede entender las cosas espirituales, can't understand the spiritual things, porque hay cosas en la vida que simplemente las podemos entender a través de una vida espiritual. because there are things in this life that we could only understand through having that Hay- spiritual connection. Hay tantas cosas en la vida que vamos a vivir And there's so many things in this life that we're going to live donde tal vez vamos a pensar que no hay una respuesta. where we feel like there's no response. Y muchas veces nos sentimos así y preguntamos, Señor, pues, ¿por qué pasa esto en mi vida? And we ask God, why is this happening in my life? ¿Por qué tengo que seguir pasando por estas cosas? Why do I have to continue going through these things? Quizás es porque es algo que que el Espíritu Santo te tiene que enseñar And maybe it's because the Holy Spirit has to teach you something en la vida espiritual. in the spiritual sense. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué pasamos muchas veces cometiendo el mismo error? But what happens when we go and continue doing the same error? ¿O seguimos batallando con las mismas cosas una y otra vez? Or we battle with the same things over and over again? Porque quizás estamos en esa etapa carnal donde no podemos discernir las cosas espirituales. Because maybe we're in that phase where we can't distinguish the spiritual things. So, ese es uno de los papeles. El Espíritu Santo nos quiere enseñar las cosas espirituales. So that's one of the parts that He's playing. He wants to teach us the So, spiritual queremos things. estar en esa vida espiritual, llenémonos del Espíritu Santo, llenémonos de Dios. And if we want to be in that spiritual, we have to be filled with Y the vuelvo y presence of God. repito, tenemos que darle esa importancia. And I'm going to go and repeat it, that we have to give it its importance. El segundo papel que creo que el Espíritu Santo juega en nuestra vida And the second role that I think the Holy Spirit plays es el de testificar. is to testify. Mira lo que dice Juan 15:26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién John- va a dar testimonio? Él mismo. John 15:26. But when the helpers come, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, He will testify of me. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. And you also will bear witness, because you have been with me from the beginning. Miren, aquí esto me gusta porque es Jesús. Todo lo que estamos leyendo es Jesús hablando. And I really like it because everything that's being said is said by Jesus. Y siempre me llama la atención cómo Él habla. And it catches my attention the way that He speaks. Por ejemplo, en este caso dice, el Espíritu, cuando el Espíritu venga, Él dará testimonio acerca de mí. Because it begins to say, when the Spirit comes, it will testify of me. En otras palabras, nosotros no tenemos que, mira, imagínense, si tenemos al Espíritu Santo, no tenemos ni que nosotros testificar de Cristo, If we have the Holy Spirit within us, we don't even have to testify of Christ. porque el mismo Espíritu Santo va a testificar a través de ti. Because the same Holy Spirit will testify through you. Y muchas veces yo creo que como iglesia esa es una de las cosas que nos detiene, And I think sometimes as a church, that's the thing that holds us back. que muchas veces
tenemos el miedo de testificar de Cristo. A lot of the times we're fearful of going and testifying of Imagínense, muchas Jesus. veces, ¿a quién no le ha pasado que a veces le vas a hablar a alguien y te pones a pensar, oye, pero ¿qué tal? Y me hace una pregunta de teología. And how many times has it happened where you try talking to someone and the first thing that comes to your mind is, oh, what if they give me a theology ¿Y question? qué tal? Y me preguntan algo y no sé la respuesta. And what if they ask me this and I don't know an answer? Esos son pensamientos del enemigo These are thoughts that come from the enemy que nos intenta poner para dudar. that he tries to make us doubt. Ustedes no saben todo lo que Satanás intenta hacer You don't know all the things that Satan tries to do con tal de que no testifiquemos de Cristo. just so we're not able to testify of Christ. Pero esa es la buena noticia y eso es algo que tienes que tener claro. And that's the good news, and this is something that you have to have Que clear. mientras tú tengas al Espíritu Santo, That as long as you have the Holy Spirit of God, Él mismo va a testificar de Él a través de ti. he himself would testify through you. Ni nosotros. ¿A cuántos no les ha pasado que estás en un lugar y Dios te pone que tienes que hablar con alguien? And how many times have we been in a place and God tells you to go speak to someone? O que tienes que hacer alguna llamada o que te trae a la mente que tienes que llamarle a alguien. Or you have to go and you have to call someone. Y uno dice, oye, pero ¿esto qué es? And you say, man, but what is this? Dice, hey, te reprendo, dicen algunos. Hey, I rebuke you. Eso es el Espíritu Santo queriendo testificar de Él mismo a través de ti. And that's the Holy Spirit trying to testify through you. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? What is it Dejar that que we eso need to do? fluya. To let it flow. Y Dios va a poner las palabras, And God will give you the words. como el versículo anterior que leímos. As the last verse that we read. Él mismo traerá a tu memoria lo que tienes que decir. He himself will bring you to that remembrance. Una historia en la Biblia que justo ayer lo leímos en el estudio bíblico. And yes, a story in the Bible that we read yesterday in our Bible Estábamos study. leyendo el libro de Hechos We were reading the book of Acts. y justo en Hechos nos muestra una ocasión donde el apóstol Pedro, And there was a moment where the apostle Peter, justo después de ser lleno del Espíritu Santo, right after being filled by the Holy Spirit, viene y empieza a testificar de Cristo. he comes and he begins to testify of Y Christ. compartí ahí en el estudio que yo me ponía a pensar en eso. And I shared it in the Bible study that I began to think of that. Porque imagínense, el apóstol Pedro no tenía ChatGPT Because Peter didn't have ChatGPT para sacar los versículos y todo lo que tenía que decir. to go ahead and take the verses out and make something up. Pero cuando estábamos leyendo la historia se sentía la autoridad con la que Pedro estaba hablando, But as we were reading, we felt the authority in which Peter was speaking with, trayendo a memoria las promesas que había hecho Jesús, las promesas que había hecho Jesús con el rey David, bringing us to remembrance to all the promises that Jesus made with King David, profecías. prophecies. Todo esto que estaba hablando Pedro So all of these things that Peter was speaking of eran precisamente cosas que el Espíritu Santo le estaba enseñando is precisely things that the Holy Spirit was teaching y him le estaba recordando. and was bringing him to that remembrance. ¿Por qué? Por la llenura del Espíritu Santo. And why? It was because of the filling of the Holy Spirit. Den un aplauso los que están aburridos. Let's give the Lord a round of applause. Hey, Santo, todos están aburridos. Wow. Pero miren, el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo es algo que ¿por qué hablo de esto? Porque siento que estamos menospreciando demasiado al Espíritu Santo. And why am I saying this? Because I feel like we're not valuing the Holy Spirit Y todo lo que el Espíritu Santo hace a través de nosotros. and everything that he does through us. Imagínense si nosotros como Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo primero que hizo fue que lo llevó a acción. And imagine Peter, the moment he was filled, the first thing that he was taken to was to Y eso es action. algo que nosotros nos deberíamos preguntar. And it's something we should ask ourselves. ¿El Espíritu Santo me está motivando a accionar The Holy Spirit is motivating me to act, o me está mandando a ver Netflix? or is he sending me to go watch Netflix? Imagínense, ahí yo creo que no sería el Espíritu Santo. And imagine, I don't think that would be the O Holy Spirit. sería algún espíritu, pero tal vez de pereza. It might be a spirit, but the spirit of laziness. Porque, hey, déjenme decirles, hay varios espíritus, Because there's many spirits, pero el importante es el Espíritu Santo. but the important one is the Holy Spirit. So, el tercer punto es que el Espíritu Santo nos va a traer convicción. So the third point is that the Holy Spirit will bring us that conviction. Ese es el otro papel que el Espíritu Santo juega en nuestra vida hoy en día. And that's the other role that he plays in our daily lives.
Juan 16, 7, 8 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Imagínense qué importancia tiene el Espíritu Santo para que Jesús mismo diga, les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. John 16, 7 through 8. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. Imagínate que tú estás con Jesús al lado, And imagine you're there with Jesus next to you. que has compartido 3 años. Imagínate que tú estás con los apóstoles y has compartido esos 3 años con Jesús. And imagine you're with the apostles and you've shared 3 years with Jesus. Has visto el poder de Jesús, You've seen the power of Jesus, los milagros que Jesús estaba haciendo. the miracles that he performed. Y que llega un día Jesús y te dice, hey, te conviene que yo me vaya, And Jesus comes to tell you, it's to your advantage that I leave. porque vendrá el Espíritu Santo. Because then the Holy Spirit will arrive. ¿Se dan cuenta por qué es imposible creer que el Espíritu Santo es la tercera persona de algo? ¿Se dan cuenta por qué es imposible creer que está en un tercer lugar? Now do you understand why it's impossible to believe that he's in a third person? Por la importancia que Jesús mismo le da. For the importance that Jesus gives it. Por eso es que es un mismo Dios. And that's why it is the same God. Y por eso tenemos que verlo como tal. And that's why we need to see it as. Dice, y os enviaré, y él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. And when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Y esto es algo muy importante porque esto es, creo que miren, convicción de pecado es cuando el enemigo, cuando nosotros fallamos y el Espíritu Santo viene y te dice, hey, estás haciendo mal, So the conviction of sin is when the Holy Spirit comes and tells us, hey, you're wrong. vuelve al camino. Continue on the correct path. Pero si no tenemos la convicción But if we don't have the conviction, que el Espíritu Santo trae, the one that the Holy Spirit brings, Satanás lo que va a meter en nosotros es condenación. what the enemy will do is bring that condemnation to us. ¿Y qué es lo que pasa con la condenación del diablo? And what happens with that condemnation? Que cuando uno comete un error, ¿qué es lo que dice? Ya, se acabó. That when someone fails, it's, you know what, this is done. Esta era mi oportunidad y ya no tengo otro chance. This was the opportunity and I no longer have another chance. Más la convicción del Espíritu Santo. La convicción del Espíritu Santo te trae libertad. But the conviction of the Holy Spirit brings you that freedom. Pero si no tenemos esa convicción de Él, nos van a llevar a condenación. But if we don't have that conviction from the Holy Spirit, it's going to Y take eso us es to the algo en lo que condemnation. no queremos estar. And it's in a situation we don't want to be in. Eso, miren, hay muchas cosas, muchas veces nosotros cometemos o hacemos cosas que pensamos que no hay ningún problema. And there's a lot of times where we do things and we don't really think it's a big Y issue. el Espíritu Santo está ahí molestándonos y como que puyándonos, And there the Holy Spirit's there bothering us, diciéndonos, hey, tú sabes que eso está mal. saying, hey, you know Porque- that's incorrect. Como seres humanos muchas veces nosotros creemos que podemos con cosas que no están en nuestro que controlamos cosas que realmente no controlamos. And us as humans, sometimes we think we're able to control things that we are actually not able to control. Imagínense, a veces decimos que no, yo hago esta cosa, o por ejemplo, creo que una de las cosas que muchos nos ataca es la música. I think that something that attacks us the most is music. Y muchas veces podemos pensar, no, yo escucho música secular And we can say, hey, I listen to secular music. y esto a mí no me hace daño. This doesn't hurt me. Y llevas ahí tres horas escuchando, olvídala, And then you have 3 hours listening to music y tal vez ni novia tienes. and you don't even have a girlfriend. Y las cosas, y el Espíritu Santo te está diciendo, hey, claro que te hace daño. And then the Holy Spirit's like, of course this is hurting you. Eso es la convicción del Espíritu Santo. That's the conviction of the Holy Spirit. Guardándonos de cosas que que muchas veces nosotros decimos, no me hacen nada. Saving us from the things that we don't think are harmful. Pero ¿quién te conoce mejor que el Espíritu de Dios que está en ti? But who knows you better than the Spirit of God that resides within you Para estar en su voluntad. to be able to be in His will? Eso es otra cosa que nos trae el Espíritu Santo.
convicción de pecado. So that's another thing that the Holy Spirit brings us is the conviction of sin. El otro papel que el Espíritu Santo puede jugar en nuestro diario vivir es el papel de guía. And the other role that the Holy Spirit could play is as a guide. Mira lo que dice Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. However, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth. For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you things to come. El Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. The Spirit of God will guide us to all truth. Y déjame decirte, muchas veces el Espíritu Santo no solo nos va a guiar a iglesia. And the Holy Spirit isn't only going to guide the church. El Espíritu Santo tal vez te puede guiar a alejarte de personas que te hacen daño. It's going to guide you to go away from people that hurt you. El Espíritu Santo te puede guiar a la verdad de alejarte de situaciones que no te convienen. He could guide you and get you to strain away from situations that are inconvenient to you. El versículo dice que nos guiará, que nos hará saber las cosas que habrán de venir. And the verse continues to say that he will show us the things to come. Imagínense muchas veces por qué tal vez nos dejamos guiar más por el temor que por las cosas que el Espíritu Santo nos está diciendo. And why is it that we're easily guided by fear than what the Spirit of God is telling us? Porque tal vez el Espíritu Santo no nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo. Because maybe we're not letting ourselves be guided by the Holy Spirit. Y no estamos escuchando sobre las cosas que han de venir. And we're not listening to the things that are to come. Imagínate cuánto temor no se ha metido ahorita con todo lo que está pasando. And how much fear has been installed in us with everything that's happening. Cuando deberíamos saber que si el Espíritu Santo nos está guiando, deberíamos saber que estas cosas, al contrario, van a ir para peor todavía. And if we know that the Holy Spirit is guiding us, we know that it just gets worse than this. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo está pronta. Why? Because the coming of Christ is soon. Y el Espíritu Santo nos está advirtiendo sobre todas estas And cosas. the Spirit of God is warning us about these things. Miren, muchas veces, estos eran los puntos que quería. Uno, el Espíritu Santo nos guía. And one, the Holy Spirit guides us. Tienes que aceptar la guianza del Espíritu You Santo. have to be able to accept the guidance of the Holy Spirit. Dos, el Espíritu Santo nos trae convicción de pecado. Two, the Holy Spirit brings us that conviction of sin. Cuando sintamos esa convicción, And when we feel that conviction, aceptémosla. let's accept it. Tres, el Espíritu Santo testifica And three, the Holy Spirit testifies a través de nosotros. through us. So, cuando tú sientas que quieres testificar o que el Espíritu Santo te está llevando a hablar de su palabra, no lo pares, So whenever you feel like you have to testify, don't stop it. porque es el Espíritu Santo. Because it's the Holy Spirit within you. Y el Espíritu Santo nos enseña. And the Holy Spirit teaches us. Cuando tú sientas esas ganas de leer la palabra, When you feel that desire to read the Bible, léela, read it. porque el Espíritu Santo está queriendo enseñarte. Because the Holy Spirit is wanting to teach ¿Y you. cómo nos va a enseñar? And- A través de su palabra. And how is he going to teach us? He's going to teach us through the Word. Miren, ayer estaba yo, después de que terminamos el estudio bíblico, And yesterday after our Bible study, ya voy a terminar, I'm finishing. ya vi el reloj. I already saw the clock. Ayer que estábamos, sí, terminamos el estudio bíblico y yo salí al patio. And I went ahead and I went outside. Y estando en el patio empezó a caer un aguacero. And being there in the patio, it began to rain. Y yo estaba ahí y me puse a pensar cómo el agua nutría a la tierra. And then I saw the way that the rain would nourish the ground. Y tengo plantas And I have plants there. y cuando volteé a ver las plantas había una planta que estaba volteada. And then I saw one plant that was kind of twisted. Y me puse a pensar cómo esa planta estaba en el lugar correcto, And I began to think how that plant was at the correct pero a place. pesar de estar en el lugar correcto no estaba recibiendo los nutrientes de esa agua que estaba cayendo. But although it was in the correct place, it wasn't receiving the nutrients from that water that was falling. Y me puse a pensar que muchas veces nosotros somos así. And I began to think a lot of the times we're like that. Nosotros estamos en el lugar correcto We are in the correct place para recibir esa agua viva, to be able to receive that living water, esa llenura del Espíritu Santo. that filling of the Holy Spirit. Pero muchas veces, ¿por qué? But a lot of times, why?
¿Por qué no lo recibimos? Why is it that we're not receiving it? Porque somos como esa maceta Because we're like, que no está dispuesta a recibirla. that we're not able to receive it. Simplemente aceptemos, o cuando estamos en este lugar, And whenever we find ourselves in that place, como les dije, el Espíritu Santo igual está con nosotros. and like I said, although the Holy Spirit's always Pero with cuando us, tomamos el tiempo para venir y reunirnos, but whenever we take the time to get together, ven realmente dispuesto a ser lleno del Espíritu Santo. be able to be willing to be filled by the Holy Spirit. Voy a terminar con el mismo versículo. ¿Se pueden venir poniendo de pie? And I'm going to finish with the last Bible verse. You guys can stand up. Voy a terminar con el mismo versículo que terminé la vez pasada. And I'm going to finish off with the same Bible verse I finished off. Juan 17, 14, 17. Miren lo que dice. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. ¿Cuántos no son del mundo? De este mundo. Amén. Ay, oye, están apagados. ¿Cuántos no son de este mundo? Con seguridad, no somos de este mundo. Como tampoco yo soy del mundo, Jesús. I have given them your word, and your world has hated them because they are not from the world, just as I am not from the world. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. I do not pray that you shall take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. They're not from the world, just as I am not of the world. Santifícalos en tu verdad. Sanctify them by your truth. Your word is truth. Y esto es para todos nosotros. Tu palabra es verdad. And again, this is for everyone. Your word is truth. Su palabra es la verdad. His word is the truth. Y ahí, como de la misma forma que ahorita estamos conociendo a través de su palabra quién es el Espíritu Santo, And from the same way we're learning through his word, who is the Holy Spirit, así es como conocemos a Dios, that's how we get to know a God, través de su palabra. through his word. La Biblia dice que predique otro evangelio que no sea la palabra de Dios, The Bible says whoever preaches the gospel that's not God's, que sea anatema, o sea, que sea maldito. let him be wicked. So, imagínense la importancia, y con esto los motivo a que se unan al estudio bíblico. And with this, I'm going to motivate you to come join the Bible study. So, ahí donde estás, te pido que cierres tus ojos, vamos a hacer una pequeña oración So right there where you are, I'm going to ask you to close your eyes so we can go ahead and pray. y me acompañes a pedirle a Dios la llenura de su Espíritu Santo. And we could ask God for the filling of his Holy Spirit. Padre Santo que estás en los cielos, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias, Padre Santo, por tu palabra, Padre Santo, por tu verdad, Padre bendito. Te venimos dando gracias, Padre Santo, por permitirnos conocerte, Padre Santo, a través de ella, porque te sigues revelando, igual como te revelabas, Padre Santo, a los apóstoles, a los profetas, a los reyes. De la misma forma te sigues revelando hacia nosotros hoy en día. Te pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo llene, Padre Santo, el corazón de cada uno de nosotros, Padre bendito. Ayúdanos, Padre Santo, a ser personas que caminemos, Padre Santo, con la guianza de tu Espíritu Santo, Señor. Abre nuestros corazones, Padre Santo, a estar dispuestos a ser enseñados por tu Espíritu. Ayúdanos, Padre Santo, a estar dispuestos a recibir la convicción de tu Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, Padre bendito, te pedimos que como iglesia vayas levantando, Padre Santo, un avivamiento, Padre Santo, de tu Espíritu Santo. Que el fuego de tu Espíritu, Padre Santo, habite en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, Padre bendito, que tu Espíritu Santo. Bendiciones, familia. Yo sé que la palabra que fue administrada en esta noche ha sido de bendición para ti. Yo sé que probablemente necesitas una oración en este momento. Llámanos, los números están ahí en la pantalla. Queremos orar por ti, queremos orar por tus necesidades y queremos ayudarte a dar esos primeros pasos para que te acerques más a Dios. Ven y visítanos también en cualquiera de nuestros servicios, donde te vamos a recibir. No somos la iglesia perfecta, pero sí te vamos a recibir con mucho amor y con una sonrisa. Así que dale like a la página, comparte este mensaje con otras personas y llámanos para que oremos por ti y por los tuyos. Bendiciones.